Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal Mi Camino de Programador. El día de hoy vamos a poner las manos en el teclado y vamos a comenzar a poner en práctica la animación del video pasado donde pusimos un ejemplo y esa animación nos sirvió de ejemplo para entender qué es lo que hacía el Insertion Sort. Pero ¿cómo llevamos esto a cabo? Primero que nada, déjame decirte que si tú has visto el video, te invito a que lo hagas. Si no te gustó mucho, tal vez el ejemplo que puse, busca otro ejemplo. ¿Por qué? Porque esos ejemplos muchas veces nos ayudan a poder recordar mejor cómo es que funciona la idea, el concepto, pues de ese algoritmo, y eso hace que sea más fácil el que nosotros podamos replicar el código. Y vamos a verlo precisamente ahorita. Tengo ya aquí una lista que precisamente puse los números de las pelotas que veíamos en el ejemplo, para que ponga por ahí, o tal vez ya lo están viendo incluso, la animación de cómo funcionaba el Insertion Sort, ¿no? Y así vamos recordando un poco. Primero teníamos a este hombre elegantito que lo que hacía era siempre, ¿verdad? Que tenía una lista o se le aparecía una lista de números para ordenarlos, siempre empezaba desde el segundo lugar. Lo sacaba y preguntaba si había un número y también preguntaba si ese número era mayor. Si las respuestas eran afirmativas, entonces se ejecutaba pues ese algoritmo que era cambiar de lugar ese número mayor y luego volver a hacer la pregunta, y si alguna de esas preguntas era negativa, en ese lugar donde había cambiado o donde había estado ahora, ahí era donde colocaba esa pelota que había sacado. Pero bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Para eso vamos a crear a nuestro hombre elegante, que sería una función que le vamos a llamar precisamente así, ¿no? Vamos con control Z, Insertion Sort, así sí le llamamos, y le vamos a pasar por parámetro del array. Listo. Ahora, si nosotros, ¿verdad? Decíamos que ese caballero empezaba siempre desde la posición 2 y empezaba a pasarse después a la posición 3, 4, 5 y 6 y así sucesivamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues iterar, ¿verdad? Es decir, poner un bucle. Y ese bucle va a empezar, ¿verdad? Desde esta posición. Así que vamos a crear este bucle que va a ser un bucle for. Ahí está, le vamos a poner que recorra el array y esto no lo vamos a hacer todavía. Y como bien decíamos, el bucle for se va a encargar de iterar esa lista. Para eso vamos a empezar poniendo i en 1 para que podamos empezar desde el índice 1 o el número en la posición, ¿verdad? Número 2, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer aquí? Lo que teníamos que hacer aquí o en la animación era sacar esa pelota y tenerla por ahí para estarla comparando. Para eso yo voy a crear una variable que precisamente le voy a poner sacar pelota, ¿no? Para que entendamos más o menos en la animación qué es lo que hacíamos. Esa pelota pues representaría al 4 y para eso, para acceder a ese número, ponemos la variable array y dentro, ¿verdad?, de los brackets vamos a poner esa posición que sería i. De esa manera sacar pelota representaría esa parte de la animación donde sacamos la pelota, ¿verdad? 4 y ahí la tenemos, pero cuando sacábamos la pelota 3 es cuando iba a valer 2 y cuando iba a valer 3 sacamos la 2, cuando iba a valer 4 sacamos la 1 y así sucesivamente. Ahora también necesitábamos, si se acuerdan, teníamos una pelota blanca que representaba el espacio, ¿verdad?, en el que estábamos, el lugar en el que estábamos. Así que nosotros podríamos poner, ¿verdad?, lugar, o perdón, vamos a que sea una variable y que sea lugar en el que estamos. Ahí está. Muy descriptiva, pero la vamos a poner ahí. ¿Cómo podríamos saber el lugar en el que estábamos? Pues sabemos que sería la posición i, ¿verdad? Y luego necesitábamos también, ¿verdad?, preguntar, ¿verdad?, en el lugar pasado. Así que podríamos tener una variable más que sea let. Vamos a poner posición anterior. Esa posición anterior, ¿qué sería? Bueno, pues el lugar en el que estamos menos 1. Y ahí está, ¿verdad? Nosotros ya tendríamos como que una manera de recordar lo que estábamos haciendo en la animación. Pero obviamente esto se podría simplificar, poner nombres diferentes, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer así para que recordemos un poco cómo es que estábamos trabajando en nuestro ejemplo. Ahora sí, ¿qué necesitamos hacer? Dos preguntas. ¿Se acuerdan cuáles eran las dos preguntas? Primero teníamos que preguntar si había un número anterior. Algo así como tendríamos que decir, miren, si estamos aquí, en el lugar en el que estamos es este del array, tendríamos que preguntar, ok, ¿hay un número anterior? ¿Cómo podríamos hacer eso?
Bueno, sabemos que los arrays siempre empiezan, ¿verdad?, con el índice en 0, luego 1, luego 2 y así sucesivamente. Así que si en algún momento el número de índice es -1, significa que ya no va a haber números anteriores. Así de sencillo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Pues simplemente preguntar, ¿no? Voy a poner la pregunta y ahorita vemos qué hacemos, ¿no? La voy a poner directamente. Yo podría decir, mira, la posición anterior es mayor o igual a 0. ¿Por qué puedo hacer esta pregunta? Porque miren, si posición anterior llegara a ser -1, significa que ya estamos al límite del array. En cambio, si posición anterior es 0, significa que en la que estamos, pues es 1, ¿no? ¿Cómo es en este caso, al inicio del array? Estamos en la posición 1 y posición anterior es 0. Así que va a ser igual a 0. Pero pongamos el caso de que estamos en la posición, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que la posición I va a ser, por ejemplo, 5. 0, 1, 2, 3, 4. Perdón, sería 4. Entonces, lugar en el que estamos es 4. Así que posición anterior va a ser 4 menos 1, que sería 3. Entonces, nuevamente, 3 va a ser mayor a 0. Así que eso nos va a dar verdadero y quiere decir que tenemos algo aquí. Pero como les digo, si estuviéramos en la posición 0, o sea que el lugar en el que estamos y valga 0, no y, mejor dicho, lugar en el que estamos valga 0, imaginémonos que sea ese el caso, entonces si vale 0, quiere decir que posición anterior va a ser 0 menos 1, lo cual nos da -1, y cuando hagamos esta pregunta de aquí, que es la interesante, posición anterior es -1, no va a ser ni mayor ni igual a 0, y significa que ya no tenemos nada atrás, ¿sale? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta era si ese número era mayor. Para que nosotros veamos si este número era mayor, por ejemplo ahorita que sería 0, tendríamos simplemente que acceder al array, y pondríamos array, el nombre de la lista, y pondríamos posición anterior. Y si ese es mayor, ¿verdad?, a la bola que sacamos, a sacar pelota, o a la pelotita que sacamos. Esto es más fácil de entender posiblemente. Sabemos que sacar pelota vale el número de aquí, y array en la posición anterior, pues sería el 6, ¿verdad? Entonces sería 6 es mayor, que en este caso es aquí, es mayor a el 4 que tenemos, y va a decir que sí, así que las dos preguntas serían verdaderas y ya solamente quedaría, ¿verdad?, el que nosotros hiciéramos el proceso de cambiar de lugar la pelota. Y luego vamos a repetir ese proceso. Eso ya nos dice que va a ser otra vez un bucle. Para eso vamos a utilizar el while y vamos a poner exactamente lo que pusimos, las preguntas, que si es mayor o posición anterior es mayor o igual a 0. Y con el ampersand, como necesitamos que las dos sean positivas, utilizamos este operador de lógico, los dos ampersand, para decir tanto la pregunta pasada, que es esta, ¿verdad? Esta pregunta pasada tiene que ser verdadera como la que sigue. Y la que sigue era array, ¿verdad?, la lista que tenemos en la posición anterior, si este número es mayor a la pelota que tenemos afuera, ¿sí? Sacar pelota. Y listo. Si estas dos preguntas son verdaderas, ¿qué teníamos que hacer? En la animación recorríamos el 6, ¿verdad?, hacia el otro lado. ¿Cómo recorremos nosotros eso? Pues es muy sencillo, ¿verdad? Pondríamos, mira, array. ¿En qué posición queremos ponerla? Pues en la que estamos. Entonces, aquí pusimos lugar. De hecho, bueno, vamos a poner así, lugar en la que estamos. Diríamos que ahora va a ser igual, en esa posición, va a ser igual al array, también, ¿verdad?, para acceder a los números, pero en la posición anterior. Y así de sencillo nosotros estaremos diciéndole, ¿verdad?, que estamos cambiando el 6 al lugar donde estaba el 4. Y algo muy importante, tendríamos que cambiarnos nosotros de lugar. ¿Se acuerdan que eso hacíamos? La pelotita blanca la pasábamos al lugar en el que hicimos el cambio. Para eso haríamos posición anterior, o mejor dicho, lugar en el que estamos, ahora debe de ser igual a posición anterior. Y así estaríamos haciendo ese cambio, ¿verdad? Entonces, lugar en el que estamos va a ser igual a posición anterior. Pero, entonces, posición anterior ahora debe de volver a hacer lo mismo. Por eso les digo que sería mejor, ¿verdad?, tener un poco más limpio el código, pero lo vamos a hacer así. Ahora, posición anterior va a ser igual al lugar en el que estamos menos 1. Y ahí está. ¿Para qué? Para que pongamos el ejemplo, ¿verdad?, de lo que hicimos. Lugar en el que estábamos ahora es posición anterior, es decir, ahora va a ser el 0. Y ahora posición anterior le restamos 1. ¿Para qué?
porque esa es la posición anterior que ahora vamos a tener, ya que nosotros hicimos el cambio, el lugar en el que estamos ahora es el 0, ahora posición anterior debe de ser el -1, así que es por eso que nosotros hicimos nuevamente esta asignación. Y listo, ¿verdad? Cuando una de estas dos preguntas sea falsa, como sería en la primera iteración, porque ya no va a haber lugar, ¿qué teníamos que hacer? Poner en ese lugar precisamente a nuestra pelotita que sacamos. Y esto pues va a ser sencillo, ¿verdad? Vamos a poner, mira, array en la posición en la que estamos, no le puse así, le puse el lugar en el que estamos, va a ser igual pues precisamente a sacar pelota. Y así de sencillo, se supone que ya nosotros ya terminamos el código. Ya nada más tendríamos que retornar. Vamos a poner un console.log primero, un console.log, y aquí le vamos a decir, ¿verdad? El array está ordenado de la siguiente manera. Y mandamos el array. Y también lo retornamos, ¿no? Return array. Listo. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ejecutarlo. Listo, vamos a ejecutarlo y para eso, ¿verdad? Vamos a poner node.index, porque así es como se llama mi archivo. Miren, aquí está index. Y lo vamos a ejecutar. Y listo, miren, el array está ordenado de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así de sencillo hemos replicado nuestra animación. Como les digo, todo esto lo podríamos poner un poquito más sencillo, ¿verdad? Menos variables y eso sería mucho más sencillo. Pero así de fácil, ¿verdad? Si ustedes tienen en mente la animación o el ejemplo que ustedes se quieran poner, es fácil hacerlo, ¿verdad? Ya después, cuando ustedes lo entiendan bien, entonces podrían, ¿verdad? Hacerlo pues un poquito pues más efectivo. Les digo, podrían quitar, ¿no? Por ejemplo, miren, podríamos quitar esta línea. Y así que aquí podríamos poner simplemente i-1. Y entonces ya no vamos a necesitar tampoco esta línea. Y aquí simplemente le restaríamos, ¿verdad? A esta misma variable que podría ser así, ¿verdad? Aquí tendríamos que hacer también unos cambios, ¿verdad? Porque aquí sería posición anterior más 1, ¿verdad? Para que podríamos llegar ahí o estemos, ¿verdad? Haciendo ese cambio. Y aquí -1 o todavía más cortita, ¿no? Podríamos simplemente poner menos. Y listo, ¿no? Ahora aquí tendríamos que volver a poner pues básicamente esto de aquí, control C, que va a ser la posición anterior más 1, ese sería el lugar en el que estamos, y así también tendría que funcionar. Vamos a ver si es así, y ahí está, miren, vuelve a funcionar. ¿Pero por qué? Porque ya nada más optimizamos el código, ¿no? Pero tal vez de la otra manera podríamos entender un poco mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido, y si tienen alguna sugerencia, alguna queja o alguna felicitación, por favor háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima.